Vamos a trabajar un taller de familiarízate con GeoGebra. Vamos a conocer algunos aspectos de lo que es GeoGebra como tal, dentro del contorno de lo que planteamos como la mochila digital en pro de los procesos de aprendizaje y enseñanza de la matemática particularmente. Muy bien. Dentro del contexto de la mediación instrumental y en particular como objeto de la mochila digital, el software de GeoGebra, vamos a trabajar una serie de aplicaciones y vamos a trabajar un taller en pro de identificar herramientas básicas de conocimiento para usar GeoGebra como ese ecosistema, como bien lo llama el profesor Luis Moreno Armella, el ecosistema digital con el cual pensamos. Una de las frases que él más suele plantear en su discurso es la idea de pensar con GeoGebra, de que uno ya no piensa o es más fácil pensar con GeoGebra que pensar con lápiz y papel, por las razones, digamos, que tiene GeoGebra como ventajas para poder trabajarlo. Entre ello, dos frases que nos llevan a hacer todo este proceso de trabajo, toda esta idea que tenemos y planteamos nosotros desde el ámbito de ILIGE Cali, que ya posteriormente sabrán un poquito más o ahondarán un poquito más en el contexto de ILIGE Cali con la charla de ahorita de las 11, perdón. Planteamos... 10 y 45, para ser más Perdón, claros. 10:45. Planteamos la idea de no esperar resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, como le decía Albert, y el tiempo en el que más aprendemos es aquel en el que planeamos servir. Son frases que nos llevan a entender que el concepto, ¿sí?, de el educar y del desarrollar análisis de educación son más enfocados a el otro que a uno mismo, ¿de acuerdo? Aunque a uno se goce y le llame tanto la atención disfrutar en este tipo de situaciones, es más pensar en el otro y en el desarrollo de los procesos de los demás, en particular de nuestros alumnos, que de nosotros mismos. Bien, dentro de las competencias docentes hay un gran marco, ¿de acuerdo?, teórico, que nos llevan a navegar por toda una serie de planteamientos que un docente en la actualidad debería de considerar eh, para ser parte, digamos, de ese proceso que necesitamos llevar a cabo día tras día en el aula de clase o en la actualidad, gracias a la situación de la pandemia, vía remota desde nuestros hogares o desde nuestros sitios de trabajo. ¿De acuerdo? Entre ellos, los más planteados y los más reconocidos son la competencia disciplinar, que tiene que ver con la disciplina que uno ha desarrollado, se ha eh, podido abarcar a lo largo de su carrera y que hoy por hoy trabajamos. La competencia pedagógica, como ustedes muy bien lo sabrán, toda esa serie de características de didáctica, de pedagogía, de análisis, de aula, para poder llevar a cabo nuestro desarrollo de los procesos y en medio de todas las teorías pues, que son parte de estos. La competencia humana, que es la que nos caracteriza, perdón, dentro del contexto de relación estudiante-docente. La competencia administrativa, en medio de buscar ese rol de alguna manera representativo de la institución, de acuerdo a donde estamos, donde somos la cara visible ante nuestros alumnos de la institución y también esa idea de poder saber manejar el aula de clase, ¿no? Y por último, pero no menos importante, la competencia tecnológica, que en la actualidad, como ustedes muy bien sabrán, ha explotado su uso y se ha desarrollado grandemente conforme a lo que hemos estado viviendo y conforme a lo que se ha ido desarrollando, no solamente en el contexto educativo, sino en el contexto tecnológico,
y de la mediación, ¿no? Toda la idea de lo que son las telecomunicaciones, la telemática, los sistemas, la información, todo este proceso que se ha ido enmarcando en la idea de la tecnología y la multimedia. En ese orden de ideas, nos vamos a enfocar en esta, ¿de acuerdo? No vamos a enfocarnos o a detallar en las otras competencias, vamos a detallarnos en la competencia tecnológica. Entonces, dentro de la idea de la competencia tecnológica hay dos conceptos bien importantes que tienen que ver con la tecnología y la información, teniendo en cuenta que la tecnología es el concepto que abarca tanto la parte física como la parte no tangible de lo que es la mediación tecnológica. Es decir, estoy haciendo referencia a los dispositivos y a los software o los programas, las aplicaciones que trabajamos por medio de ellos. ¿Sí? Cuando hablamos de tecnología, y esto es muy importante, no hablamos de ser expertos en tecnología, hablamos de hacer uso de las tecnologías. Si nos volvemos o queremos volver expertos técnicos, ¿de acuerdo? En todo lo que es el contexto tecnológico, tendríamos que enfocar mucho tiempo en todos los desarrollos de software, en todos los procesos de trabajo de los dispositivos, la forma como operan y demás cosas, que son más el trabajo de un ingeniero, ¿de acuerdo? Sin embargo, nosotros hablamos de hacer uso de las tecnologías. Dicho en otras palabras, la tecnología está allí, tómala y úsala en pro de lo que tú necesitas. En el contexto nuestro, la hablamos en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿De acuerdo? En esta idea o en esta relación, lo que buscamos es hacer uso de ella como mediación instrumental, ¿de acuerdo? Haciendo uso de las herramientas y los instrumentos para ese proceso de enseñanza-aprendizaje, obviamente en las matemáticas, ¿vale? Ahora, dentro de ese contexto hay toda una serie de aplicaciones que son parte de lo que llamamos la mochila digital o como el profesor Luz Manuel Santos Trigo define, la idea de tener todas esas herramientas juntas para poder trabajar en determinado momento. Aclaramos, no es que tengamos que usar siempre la tecnología o no es que tengamos que usar todos los contextos de la tecnología en las diferentes vertientes, no, pero dependiendo lo que uno vaya a plantear, dependiendo la didáctica que uno quiera implementar, dependiendo ese libreto previo que tú has diseñado para la elaboración de tu clase o la forma de llegar a tus chicos, es la utilización de alguna u otra aplicación. Eso es lo que hace parte de todo lo que el profesor ha definido como mochila digital. ¿De acuerdo? Ahora, dentro de ese contexto, la pregunta automática es, ¿por qué GeoGebra? ¿De acuerdo? Es decir, ustedes pueden decir, hay otros programas, pero ¿por qué GeoGebra? Entonces empecemos con esta idea. Primero, es un software de código abierto. ¿Qué significa un software de código abierto? Que uno puede manipular el software sin problema alguno. No tiene permisos ni de licencia, perdón, no necesita permisos ni de licencia, ni necesita permiso de los desarrolladores para poder entrar a manipular directamente los aplicativos de GeoGebra, tanto en el software como en la red. En un momento les explico más acerca de esto. Segundo, funciona en diferentes plataformas, es multiplataforma, ¿de acuerdo? Trabaja igual de bien en iOS, en Windows o en Linux, sin problema alguno. Es más, no requiere ni siquiera de una plataforma tan sofisticada. De hecho, hay una iniciativa de trabajar GeoGebra en unas tablas, llamémoslo así, llamadas BlackBerry, en las cuales el dispositivo o la plataforma de arranque es muy, muy liviano y no requiere mayor contexto físico para poder trabajarlo. Y eso lo hace más asequible a personas que quizás no tengan recursos. Es muy útil ese tipo
de dispositivos. Tiene configuración en español. Ustedes dirán, pero, profe, estamos en medio de la globalización, el inglés como idioma predominante o idioma marcado desde el punto de vista de la idea internacional. Sí, es válido, pero no todos nuestros chicos tienen la facilidad de entender el inglés. Quizás porque no lo han trabajado, quizás porque en su nivel académico aún no han llegado al desarrollo, quizás porque no les interesa o por algún otro motivo. Pero aparte de eso, de poder entender lo que me dicen, el hecho de que tenga una configuración en español me abre una puerta bien importante. Y es que en los foros y en todo lo que llamamos el Internet, vamos a encontrar ayudas en español. Así que cuando uno no entiende algo, se quedó varado en algo porque no puede trabajar el GeoGebra, simplemente lo podemos buscar y en toda la red de trabajadores GeoGebra, con seguridad va a haber alguien en español que te va a poder responder, que te va a poder guiar y que te va a poder direccionar en lo que necesitas. Su uso es simple e intuitivo. Es casi como si uno tuviera el tablero que está acostumbrado en el que escriben con tiza o con marcador de manera digital. Coloco un punto, lo pongo, trazo una recta, la trazo, grafico un triángulo, lo grafico, tal cual como uno esperaría trabajarlo en manera manual, pero desde el punto de vista digital. Presenta distintas representaciones. La idea de los franceses, particularmente del profesor Duval, de plantear las distintas representaciones del contexto matemático, GeoGebra lo permite. Y es algo que nos permite ahondar en diferentes puntos de vista en el mismo momento. Es decir, puedo presentar, por ejemplo, el concepto de función desde la idea algebraica, desde la idea geométrica, desde la idea tabular, desde la idea diagramal. Lo planteo sin problema alguno en el mismo contexto, en el mismo archivo, en la misma visualización, porque GeoGebra tiene distintas vistas que me lo permite hacer. Algo muy fuerte de GeoGebra, permite dinamizar objetos geométricos y algebraicos, me permite manipularlos, me permite hacer lo que conocemos como el drag and drop, es decir, tomar un elemento como si lo tomara con la mano y moverlo en pro de lo que necesite. La globalización de su uso es uno de los programas o los software de matemáticas que más traducciones tienen en diferentes idiomas. ¿De qué me sirve eso? Repito, la idea de la internacionalización me lleva a que cada vez hayan más personas trabajando GeoGebra y pueda interactuar por medio de esa red social, si se le quiere llamar así, con todas estas personas, con todos estos desarrolladores de GeoGebra y de recursos GeoGebra a lo largo del mundo. La exportación del trabajo puede hacerse como página web. En un momento les comparto o les planteo esta idea, pero no solamente lo puedo hacer como página web, sino lo puedo hacer por medio de recursos de actividades que puedo desarrollar en el aula de clase. Es decir, no simplemente planteo algo que yo hice en el archivo GeoGebra y, sí, muy bonito. ¿Y qué hago con eso? Puedo crear hojas de trabajo para trabajar en el aula de clase, que de hecho, en pequeño paréntesis, es justamente el, el la conferencia o la charla, el taller que están dando de manera simultánea para conocedores un poquito más acerca de lo que es GeoGebra. Y es compatible con LaTeX. Los que conocen LaTeX es un editor es el software que me permite editar texto científico y GeoGebra me permite desarrollar en un documento de látex, digitado con látex, perdón, me permite implementar lo que yo haya trabajado acá. Por ejemplo,
Yo hice un gráfico en el cual ilustré algún comportamiento de algo que yo estaba demostrando, de algo que yo estaba planteando para mis chicos. Yo digité haciendo uso de látex y GeoGebra, lo que hice en GeoGebra, perdón, no lo tengo que pegar como un pantallazo, es decir, como una imagen, sino que lo implemento directamente en el texto haciendo uso de la compilación de látex. Algo muy útil para las personas que publican o para las personas que simplemente trabajan látex en sus desarrollos académicos en el aula de clase. Ok, pero bien, ya les comenté por qué GeoGebra. Entonces, ahora, ¿qué es GeoGebra? ¿Qué lo diferencia de Deriven, de MATLAB, de Cabri, de Wolfram Alpha o de matemática, del mismo MUPAT? Estos software que les estoy presentando, o que les estoy nombrando mejor, son software muy buenos, ¿sí? Pero que a causa de su planteamiento comercial son muy costosos, porque la licencia para poderlos adquirir son licencias muy costosas. De hecho, la gran mayoría de licencias de estos software son tomados por empresas o por instituciones completas que se las permiten a sus empleados. Difícilmente una persona, digámoslo, natural, va a poder acceder por los costos de estos, ¿de acuerdo? Ahora, además de eso, ¿qué tiene o qué plantean GeoGebra en contra o adicional a estos programas? Tres situaciones. Primera, como les dije hace un momento, es un software de matemática dinámica, es decir, la puedo manipular con licencia libre y código abierto. Licencia libre, como les comenté, es completamente gratis y la puedo descargar sin problema alguno de la página de GeoGebra directamente. No necesito alguna aplicación descargada de alguna otra página, digámoslo, de dudosa procedencia. Directamente desde GeoGebra. Y dos, código abierto significa que yo la puedo manipular, yo la puedo trabajar directamente sin problema alguno y hacer cambios en su apariencia, en su desarrollo, en su comportamiento, sin necesitar permisos adicionales. Segundo, en la aplicación docente que tiene GeoGebra. ¿Qué pasa con GeoGebra? GeoGebra, por su mismo planteamiento de código abierto, maneja llamémoslo así, un repositorio, ¿sí? De aplicaciones, un repositorio de aplicativos que ya están diseñados por alguna persona en algún momento y lo dejó allí compartido para que fuese trabajado de manera libre por cualquier otra persona que lo llegue a desear o a necesitar. Dentro de esos aplicativos, hay aplicativos simplemente matemáticos, es decir, alguien desarrolló algún comportamiento matemático, alguna visualización de algún elemento matemático y lo compartió. Pero también hay hojas de trabajo completas diseñadas para trabajar directamente en aula, ¿sí? Y cuando se plantea esa idea, significa que yo no necesito ni siquiera ser técnico en GeoGebra, ni siquiera entender todo el comportamiento que hay detrás de la creación de los instrumentos. Simplemente hago uso de instrumentos que ya están. Si quiero tomar uno y modificarlo, mejorarlo o simplemente tropicalizarlo en pro de lo que yo necesito, sí debo conocer un poquito más del trabajo o del manejo de lo que es GeoGebra. ¿De acuerdo? Y tercero, lo que les he comentado, GeoGebra es una comunidad. ¿Qué tiene de importancia el hecho de que sea una comunidad? Significa que a lo largo de todo el mundo, ¿sí? Hay gente que ha trabajado, que trabaja y que desarrolla GeoGebra. ¿Qué tiene de especial eso?
lo especial de esto es que nos va a permitir implementar recursos que otras personas ya han hecho y nos va a permitir resolver dudas que se nos lleguen a presentar en algún momento cuando estemos trabajando en medio de GeoGebra. ¿Sí? Estas dos connotaciones nos va a permitir tener una fluidez mayor en lo que es GeoGebra sin necesidad de tener que pagar algún curso o tener que hacer un tutorial directo pues con ellos bajo algún tipo de convenio, sino que simplemente uno, como se dice popularmente, googlea y fácilmente en el navegador vas a poder encontrar una respuesta directa. ¿Sí? Ahora, académicamente, ¿qué ofrece GeoGebra? Facilita la exploración cognitiva, es decir, nos permite manejar la idea del constructivismo, por ejemplo, en el cual yo no tengo que entrar a detallar o a definir de manera previa en el primer contexto de lo que es un concepto, sino que lo vamos desarrollando y vamos explorando entre todos, llegando a conclusiones, en ocasiones llegando a conjeturas que se pueden llegar a demostrar o se pueden llegar a facilitar o se pueden llegar a formalizar posteriormente. Permite la autonomía estudiantil. Los chicos hoy por hoy son, cada día son más, llamémoslo, entregados a la era digital, aunque, aclaro, esto no implica que sean, eh, digámoslo, dados a esto, es decir, que no significa que ya lo sepan, pero sí buscan o trabajan, se motivan de una manera distinta cuando uno plantea la idea de trabajo tecnológico. Centra el aprendizaje en el estudiante, el profesor empieza a ser ese facilitador u orientador de lo que es el contexto académico. Contextualiza la solución de problemas, es decir, me permite evidenciar visualmente o algebraicamente o numéricamente las situaciones problema para poder llegar a una solución formal dándome la idea del trabajo con GeoGebra. Promueve la interacción social por medio de todo el desarrollo de la globalización que les he comentado. Genera trabajo cooperativo y colaborativo entre ellos para los trabajos o para los desarrollos, por ejemplo, de las hojas de trabajo. Relaciona los distintos niveles temáticos, es decir, uno puede trabajar con GeoGebra cosas básicas de primerito de primaria en un nivel escolar, como cosas de álgebra en un octavo, noveno, cosas de trigonometría o algo de funciones en décimo y once, o algo un poco más elevado como ecuaciones diferenciales, métodos numéricos en la universidad. Motiva fuertemente a los estudiantes del trabajo tecnológico, es algo que se ha visto, se ha permitido evidenciar en medio de las experiencias que hemos tenido, no solamente con los estudiantes, sino con los docentes también, cuando les invitamos a trabajarlo, a usarlo, y ellos mismos posteriormente nos exponen sus experiencias y hemos visto cómo verdaderamente se nota la diferencia. Ahora, ¿cómo usar GeoGebra? ¿De acuerdo? Cuando decimos cómo usar GeoGebra, es decir, ¿en qué lo puedo plantear? Entonces yo lo puedo plantear simplemente como una relación geométrica, un lienzo en el cual puedo trabajar geometría sin problema alguno, una relación de aplicación 2D o 3D, un contexto, este me gusta mucho porque en lo personal lo trabajo en los cursos de cálculo vectorial o cálculo multivariable, que es el contexto de la visualización 3D, porque me permite mostrar de una manera un poco más clara el poder desarrollar estas superficies que uno en el tablero, cuando trata de hacerlo 2D, es muy difícil. Pero acá uno lo hace y lo permite visualizar de una manera muy sencilla. Contextos en 2D también, obviamente, por medio del plano, pero en soluciones de ecuaciones diferenciales, por ejemplo.
Análisis de estadísticos. Fíjense que acá muestro algo otra vista, que es la vista de, se me olvidó, hoja de cálculo y la relación con lo geométrico. Probabilidad. Maneja en dispositivos móviles también la aplicación. Aquí vemos, por ejemplo, la de CAS, que es la idea del cálculo simbólico. 2D y la movilización o dinamismo que se le puede dar a algo, tanto en 2D como en 3D. ¿De acuerdo? Entonces, si lo vemos desde este punto de vista, tenemos diferentes posibilidades de uso, ¿sí?, del software de GeoGebra sin, repito, requerir permisos, sin requerir licencias o sin tener que pagar alguna suma de dinero por ello. Ahora, vamos a conocer GeoGebra de una manera un poco más directa. Rápidamente, lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la página, le voy a mostrar GeoGebra desde la página GeoGebra y hacemos un desarrollo con GeoGebra como tal, porque recordemos que esto es un taller donde vamos a conocer GeoGebra y la idea precisamente es esa, conocer un poquito más de lo que es o de lo que nos permite GeoGebra. Entonces, en forma general, en la página ¿qué podríamos hacer? No lo vamos a hacer hoy, repito, porque es algo un poco de detalle, ¿sí? Sin embargo, lo dejamos abierto para futuras exploraciones de manera individual o para futuras charlas en las cuales podamos tener contacto de nuevo y poder enfocarnos en otro contexto. En primer lugar, creación de perfiles, es decir, crear mi perfil, crear mi cuenta dentro de GeoGebra, viéndolo como una comunidad, ¿no? Viéndolo como una red social, mi perfil en el cual voy a ser parte de esa red social. Creación de actividades. Cuando hablo de crear actividades, no solamente hablo de crearlas en el archivo, sino compartirlas. ¿Con quién? Con GeoGebra en la web o hacer uso de las que ya están y utilizarlas en pro de lo que necesito. A eso en GeoGebra le conocen como derivación de recursos GeoGebra. Crear libros GeoGebra, crear grupos GeoGebra con nuestros estudiantes, crear un aula de clase en GeoGebra con nuestros estudiantes. No sé si de pronto han trabajado el Classroom de Google, Google Classroom. Es algo semejante, pero en el contexto de GeoGebra. ¿De acuerdo? Entonces, vámonos para GeoGebra a conocer un poco más de este. Esta es la página de GeoGebra, ¿sí?, donde uno puede ingresar por medio del enlace que les compartió la profe Diana o simplemente digitando en el navegador, en la barra de navegación, www.geogebra.org. ¿De acuerdo? Ahora, en este momento yo he entrado con mi perfil. Si se fijan, acá en la parte superior derecha aparece mi foto y aparece mi perfil como tal, ¿vale? Pero voy a hacer una navegación rápida por todo lo que aparece aquí en la página de inicio. En la página de inicio de GeoGebra, en el home, que se le suelen llamar a estas páginas, aparecen rápidamente la forma de iniciar GeoGebra de manera online o haciendo uso de los recursos, ¿sí? Es decir, buscando recursos que ya hay montados en la plataforma y que yo puedo utilizar. Fíjense que para esto no necesitan obligatoriamente ingresar con un perfil. Si yo me salgo del perfil y busco la página, también me va a aparecer esto, es decir, puedo hacer uso de los recursos sin necesidad de tener ni perfil en GeoGebra ni tener GeoGebra instalado. Lo único que necesitaría es tener acceso a Internet, porque el acceso a Internet me permitiría poder trabajar con todos los recursos que tengo en línea. Recursos, acá hay recursos para el aula. Ahorita vamos a ver un poquito a qué hace referencia a estos. Tutoriales que se lleguen a trabajar en GeoGebra, tanto GeoGebra Classroom, que es el que está, digamos, más fuerte en este momento por la connotación
remota que estamos llevando a cabo, la suite de calculadora, ¿sí? Es decir, es el uso de la aplicación de GeoGebra en los dispositivos móviles, una relación de todas las herramientas que tiene GeoGebra, y este es una forma de examinar GeoGebra. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. GeoGebra no te permite hacer exámenes que te arrojen valores. No es, digamos, la idea, valores digo yo, notas, ¿no? No es la idea de los desarrolladores de GeoGebra hacer exámenes y sacar notas. Ellos ven GeoGebra y hacen uso de GeoGebra como una aplicación que me permite avanzar en medio de una enseñanza continua de la matemática sin necesidad precisamente de estar evaluando. Quizás por la cultura, ¿sí?, que se maneja en esta parte de Europa, del norte de Europa, nororiente de Europa más o menos, a diferencia de nuestra cultura latinoamericana que buscamos quizás en todo momento estar evaluando, pero con el ánimo de obtener notas o calificaciones. Y estos son recursos nuevos, es decir, los recursos más recientes que se han implementado en la página de GeoGebra. Fíjense que aquí aparecen mostrar todo, mostrar todo, mostrar todo, porque estos son como los pequeños vistazos que hay, pero ustedes pueden ingresar y ver todo el compendio de lo que plantea la página. Acá en el segundo enlace dice noticias, son cosas que están sucediendo y que se están compartiendo para que todos puedan hacer uso de esto. Por ejemplo, el Instituto de GeoGebra Cable publicó justamente esta conferencia, esta charla, estos talleres que se iban a trabajar, y como nosotros somos parte del Instituto de GeoGebra Internacional y de toda la red, podemos publicar y podemos compartir lo que nosotros hacemos. Por ejemplo, el profesor Fabián Vitavar, en particular, es alguien que trabaja mucho en GeoGebra, él es el representante para Latinoamérica de GeoGebra, y si no me equivoco, Diana ya me corrige, en este momento está terminando el doctorado en Linz, en Austria, Así es. con los desarrolladores de GeoGebra y con todo el contexto de GeoGebra en pro de la educación, ¿sí? Y así, demás, otra cantidad de noticias que se llegan a suceder de eventos y de situaciones a nivel mundial, ¿vale? Recursos. Acá es donde les planteo o les comento lo que les estaba diciendo hace un momento de los posibles recursos que pueden llegar a obtener. Cuando ustedes le dan clic en recurso, él automáticamente le aparece en explorar. ¿Qué es eso? Es donde están todos los recursos que han subido todos los desarrolladores de GeoGebra en algún momento a nivel mundial. Entonces, como yo tengo configurado mi GeoGebra en español, pues me sale en español. Sin embargo, ustedes lo pueden configurar en el idioma que sea. Obviamente, si lo configuran en inglés, van a tener muy seguramente una cantidad mayor de recursos, dado que la gran mayoría lo suben en inglés precisamente por la idea de la globalización. Sin embargo, fíjense que vamos a elegir uno al azar y vamos a ver que hay gran trabajo de recursos en algún tema. Por ejemplo, matemática. Dentro de matemática vamos a elegir trigonometría. Dentro de trigonometría vamos a elegir círculo unitario. Y encontramos recursos que hacen uso del círculo unitario dentro del contexto de la trigonometría. Y son recursos que no tienen, repito, problema alguno para poderlo visualizar. Por ejemplo, vamos a ver algunos rápidamente. No lo conozco, no sé de quién sea, pero yo puedo entrar a él, puedo ver qué es lo que planteaba el docente cuando lo implementó. Fíjense que por ejemplo, tiene una introducción, tiene el aplicativo y tiene una serie de preguntas con el ánimo que el chico no solamente juegue, por llamarlo así, con la aplicación que es dinámica, fíjense, puede manipularla y puede identificar diferentes contextos que se han planteado, sino que luego de hacerlo, venga y se autoevalúe respondiendo a las preguntas que el profesor diseñó.
¿sí? Esto es una idea de lo que conocemos como hojas de trabajo, ¿vale? Cuando yo lo abro, acá, en estos tres punticos, me da la opción de compartir, abrir con GeoGebra, copiar actividad, detalles. Entonces, cuando digo compartir es cuando yo la quiero, bueno, primero, perdón, añadir a favoritos. Añadir a favoritos es colocarlo dentro de los recursos que a mí me gustan. Entonces, cuando yo estoy aquí, permítanme, yo me devuelvo, fíjense que cuando yo entro con mi perfil, aquí dice favoritos. Son los que yo le he dado clic allí y aparecen como favoritos míos. Entonces, si yo lo requiero o lo quiero compartir o lo quiero volver a ver, simplemente lo busco aquí rápidamente. ¿Sí? Ahora, compartir. Yo lo quiero usar tal cual como está y compartirlo con mis alumnos, porque me sirve para lo que yo quiero plantear en mi clase. Simplemente le doy compartir y automáticamente él me da aquí las opciones de cómo compartir. Siguiente, abrir con GeoGebra. Cuando le digo abrir con GeoGebra, él lo que me va a permitir es ver el aplicativo, es decir, el recurso en GeoGebra. Entonces, ahí lo están viendo, ¿cierto? Sí, sí. ¿Sí? Ok, entonces fíjense, yo le dije abrir con GeoGebra y ya lo tengo, libre para mí. Es decir, aquí yo lo puedo manipular a mi antojo, a mi gusto, o repito, en pro de lo que necesito, y este, que era el original, no se va a ver afectado. ¿De acuerdo? Es algo bien interesante. No se va a ver afectado. Cuando yo lo manipule, ya lo puedo subir en mi perfil con base en lo que yo quiero. Ahora, aquí hay una línea delgada entre el trabajo colaborativo y cooperativo y la idea de quedarme o no con los créditos de otro, por llamarlo así, ¿sí? De pronto la idea de plagio. De pronto, ese concepto no se trabaja aquí porque todos los autores que comparten sus recursos son conscientes de que cualquier persona lo puede utilizar, ¿sí? Ahora, lo que uno haría es que cuando va a utilizar este recurso, por ejemplo, y lo voy a hacer yo, cuando yo lo comparto, cuando yo lo exporto, ¿sí? Aquí aparecería, ejemplo, Laura del Río, que fue la original, coma, Alexander Arevalo. Y hay varios que aparecen así. ¿Y qué es lo que me dice? Ah, yo cogí un recurso de esa autora, lo modifiqué en pro de lo que yo necesitaba y lo planteé como mío. Eso se puede hacer, no hay problema alguno. Y cuando digo copiar actividad, ¿qué es lo que sucede? Me copia completamente el Word, era lo que les estaba diciendo. Entonces, cuando yo lo copio, por ejemplo, por decir algo, voy a cambiar algo aquí. Como lo copié, no estoy modificando el original, no, estoy modificando el mío. Entonces, digamos lo que le hice ese cambio. Listo. Quería que apareciera ese texto y lo guardo. Cuando lo guardo y me voy a mis recursos, aquí quedan. Copia de ángulos. Entonces, fíjense, Alexander Arevalo, que fue el que lo acabé de hacer, pero lo hice, el original era de Laura del Río. Entonces, si tú buscas usar el mismo recurso, hombre, puedes usarlo. Simplemente trabájalo como una copia para que quede registrado que no fuiste tú quien lo hiciste, sino que le estás dando crédito a la persona que lo desarrolló. Repito, si quieres usar la actividad, pero si lo que quieres utilizar es simplemente el recurso, tú lo descargas y lo puedes trabajar aquí sin problema alguno. Tanto en el GeoGebra en línea como en el GeoGebra de escritorio. No hay problema. Bien, eso en cuanto a recursos. Entonces, estamos acá en recursos y les estaba mostrando el desglose por temas. También hay una barra. Aquí me gusta mostrar porque hay ocasiones que uno no necesariamente va a seguir la ruta, sino que quiero encontrar alguno rápido. Y me gusta mostrar no solo porque estoy con Dianilla, sino porque es algo que uno diría, pero aquí cómo trabajo eso. Y cuando Dianilla lo mostró en un recurso que ella hizo, yo dije, ve, qué bacano. Y es la idea de grafos. Grafos
y simplemente, perdón, digito grafos, le doy buscar y me aparecen diferentes connotaciones de grafos. Entonces me aparece la relación de grafos con laberintos, el teorema de los cuatro colores, ¿sí? La relación de Euler y los caminos o los puentes, ¿sí? Y diferentes connotaciones que se trabajan dentro de los grafos. Entonces es algo bien general que haya algo desde primero y primaria, como por ejemplo suma de números, vamos a ver, y aparezcan formas de sumar, suma y resta de números naturales. Algo de primero de primaria. Algo más breve, más sencillo, conjuntos. Damos clic y aparecen conjuntos numéricos. Entonces, de hecho, yo tenía uno. Son cosas que permiten identificar este tipo de situaciones en cualquier contexto. Entonces, repito, ¿tengo que ser un técnico de GeoGebra o tengo que saber GeoGebra para esto? No. Ahora, la idea es ser un poco conocedor para poder hacer uso de estas herramientas o derivarlo o descargar directamente el archivo y trabajar en él. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Perfil. Bueno, perdón, estábamos en recursos. Listo. Entonces, acá en explorar, en favoritos, ya les comenté que aparecen a los que yo les dé favoritos o le dé clic en favoritos. Otra forma de dar favoritos es darle clic aquí y aquí, añadir a favoritos. Recuerden estos tres punticos, es lo mismo que aparecía en los tres punticos que les mencioné anteriormente. Y por último están los míos, que son los que uno va desarrollando, va haciendo y va trabajando. Por ejemplo, aquí el que quedó ahorita porque derivé y lo podría compartir. El perfil es cuando uno crea su propia cuenta. Allí está su información y están los recursos que ha trabajado. Las personas, aquí hay, repito, es la idea de una red social, entonces yo puedo aquí encontrar personas que estén trabajando GeoGebra a lo largo y ancho del mundo. Aquí las personas que yo estoy siguiendo, ¿de acuerdo? Y acá las personas que me están siguiendo. Entonces son personas que pueden estar recibiendo notificaciones de lo que yo subo, o de lo que yo trabajo, de lo que yo hago o dejo de hacer en GeoGebra. Y el Google Classroom. Este es un concepto nuevo que salió hace muy poco. De hecho, fue motivado por la idea de trabajo desde casa de manera remota por el contexto de la pandemia y me permite crear un GeoGebra, un espacio en GeoGebra como el de Google Classroom, es decir, un aula de clase en el cual yo puedo compartir con mis estudiantes desarrollo de GeoGebra o material o algún tipo de comentario o algo referente a la clase. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto lo dejaremos para otra ocasión. Y por último está el descargar aplicaciones. ¿Qué es el descargar aplicaciones? Es descargar la aplicación en el diferente dispositivo o plataforma que yo esté trabajando. Entonces, hay unos que dicen, y quiero aclarar esto, descargar e inicio. Hay otros que solo dicen descargar. De hecho, el que solo dice descargar es este GeoGebra Clásico 5. En lo personal es el que me gusta. ¿Por qué? Es el GeoGebra que yo puedo trabajar en mi escritorio, en el escritorio de mi computador. Los otros son que puedo descargar y trabajar en mi dispositivo o que puedo trabajar directamente en línea, como se guste. Por ejemplo, el GeoGebra Clásico 6 yo lo puedo descargar y trabajarlo en mi escritorio. ¿Y qué diferencia hay con el GeoGebra Clásico 5? Que el 6 es la misma apariencia visual de lo que trabajamos online. Porque GeoGebra, los desarrolladores de GeoGebra le apuestan a trabajar todo online, todo en la nube, todo vía la página web. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que esa idea de, no, yo trabajo en mi archivo y guardo el archivo en las carpetas de mi computadora, no lo juegan tanto ellos, no lo manejan. Ellos manejan más trabaja en línea, lo guardas en la nube y lo puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. ¿Sí? Entonces, aquí podemos descargar dependiendo del aplicativo que tengamos para algunos recursos, para algunos dispositivos, perdón. Ejemplo, calculadora gráfica, yo lo puedo descargar aquí
Calculadora gráfica, calculadora 3D, geometría, solamente un lienzo para trabajar, como les comenté hace un momento, la calculadora CAS. Si ustedes ingresan con una tabla o ingresan desde su celular, su dispositivo móvil, van a poder obtener las aplicaciones para trabajar con ellos, ¿sí? O dirigirse a Apple Store si es de plataforma iOS o a Google Play si es de plataforma Android para descargar directamente de las plataformas. Repito, como es un software libre y sin costo, sin licencia, puede descargarlo sin problema alguno de manera directa, tanto de la página como de las plataformas que hay, de los stores que hay para poder descargar en los dispositivos. Les quiero mostrar acá diferentes situaciones que tenemos con GeoGebra, es decir, ¿qué podemos hacer con GeoGebra desde acá? ¿Sí? ¿Qué recursos podemos trabajar? Entonces, rápidamente les voy a mostrar un par de recursos que tengo por acá, como por ejemplo este. Entonces, por ejemplo, la forma de representar o de plantear la cuadratura de un círculo, ¿sí? Es decir, el área que tiene un círculo, representarla con el área de un cuadrilátero. Fíjense, simplemente lo puedo ir modificando, lo puedo ir manipulando. Y esta idea de manipulación no es sencilla de verla en otros programas. O si se puede ver, toca hacer una implementación de programación para que él automáticamente lo haga. Y es una de las herramientas fuertes de GeoGebra que me permite el dinamismo. Y por lo menos aquí le puedo decir ayuda. Y me relaciona a lo que estoy buscando. Entonces son ejemplos o aplicaciones muy sencillas que me permiten una visualización bien interesante cuando uno necesita plantear algo. Y de pronto para ustedes dirán, ah, no, sí, sencillo, pues ya sabíamos que eso era, sí, pero para un chico que no es conocedor o no tiene la idea clara de que vení con el área de un círculo puedo hacer y se lo muestran, dicen, caramba, o sea, la idea intuitiva, no estoy diciendo que esta es la demostración formal, aclaro, ¿no? Como dice el profesor Luis Moreno, esta es la demostración para los amigos, ¿sí? Para que me crean que eso funciona. Pero la demostración formal, pues obviamente tiene todo un rigor matemático que habría que hacerlo, ¿no? Pero por lo menos la visualización permite uno decir, caramba, sí es cierto. O si no, por lo menos conjeturarlo. Puede ser cierto. Desarrollémoslo. ¿Sí? Dependiendo del contexto, repito, que esté trabajando. Por ejemplo, este otro, le muestro este y empezamos a trabajar. El del paralelogramo. Mostrar que el paralelogramo tiene la misma área de un rectángulo. Entonces, simplemente yo puedo hacer esto. Y mostramos que el área del paralelogramo es la misma área del rectángulo en términos de las paralelas. Ya está. Y es algo muy sencillo y muy visual que va a hacer o va a permitir entender a los chicos o a las personas que lo vean con facilidad qué es lo que están trabajando. ¿De acuerdo? Entonces, sin más preámbulos, hoy vamos a implementar o vamos a desarrollar mejor este taller. Entonces, hoy vamos a trabajar con con este taller y les voy a presentar lo siguiente. Supongan que ustedes tienen un triángulo. Bueno, no vamos a usar ni la idea del plano, entonces adiós ejes ni cuadrícula. Vamos a trabajar con el lienzo completo. Oído, estoy diciendo que vamos a trabajar con GeoGebra, ¿no? Así que si tienen descargado GeoGebra, lo abren y vamos a trabajarlo. Si no lo tienen, lo podemos descargar. Qué pena, no lo dije. En la página en la que estábamos podemos descargarlo desde el enlace que compartió la profe Diana. Desde allí lo pueden descargar y para que lo trabajemos. O lo pueden trabajar en línea, como deseen.
Ahora, si no puede descargarlo por cuestiones que está desde un celular y no puede visualizar la pantalla de Zoom y el celular, no hay problema. Yo luego le comparto eso a la profe Dianilla, les comparto tanto el taller como este recurso para que lo vean, lo desarrollen y les digo cómo lo pueden repetir. Entonces, fíjense. Vamos a tomar un triángulo. ¿Cómo construimos un triángulo? Aquí estas casillas son las herramientas que tiene GeoGebra y cada una está enmarcada en algo. Entonces, rápidamente, esta se referencia a los punteros o a la accesibilidad, esta se referencia a los puntos, estas a las rectas o segmentos, estas a las relaciones dadas por las rectas o por los círculos, esta a polígonos, esta a circunferencias y arcos, esta a cónicas, esta a ángulos, longitudes y áreas, esta a toda la relación de transformación por simetría, rotación, traslación o motesia. Esta es una de las más fuertes de GeoGebra, que es la que me permite implementar varias cosas, como por ejemplo el deslizador, que es algo muy útil, que es la barrita que les mostré ahorita que yo movía y se movían los objetos. Insertar texto, insertar imágenes, botones de clic, es decir, clic arranque, clic pare, clic haga, casillas de control, es decir, check-in o check-out, casillas de entrada para ingresar valores, y por último, la visualización. Entonces, alejar, acercar, colocar de cierto color, nombrar, no nombrar, cosas de esas. Entonces, vámonos para polígonos y creamos un polígonito. Fíjense que cuando yo creo un poligonito, ¿de acuerdo? El polígono que se crea como uno esperaría que se creara. ABC, ¿de acuerdo? Y el lado opuesto al vértice con el mismo nombre, pero en minúsculo, que es, digamos, la nomenclatura o la notación general que uno suele trabajar. Ahora, vamos a crear, ¿sí?, los ángulos de cada uno de estos. Entonces, le damos clic aquí en ángulo y el ángulo, por definición, uno crea o define el ángulo en sentido antihorario. Entonces, uno debe enmarcar el ángulo en sentido antihorario. Entonces, si yo quiero el ángulo aquí en A, ¿cómo debo de colocarlo? O sea, sabemos que se genera con este lado y con este. Pero ¿cómo lo hacemos? ¿BAC o CAB? Si lo quiero hacer antihorario. ¿Cómo lo haría? Pueden abrir el micrófono y comentarnos o vía chat escribirlo. BAC. Perfecto. BAC. Automáticamente él se crea en la letra griega alfa, o A en el alfabeto griego, y crea no solamente el nombre, sino muestra también la medida. El B, recordemos, es antihorario, entonces CBA. Alex, que cómo se quita el eje de coordenadas, qué pena interrumpirte, pero para que Okay. quede claro para todos. Hay dos formas. En vista gráfica, ustedes le dan clic a este triangulito y aquí lo quitan o lo ponen. Esa es una. La otra es clic derecho en el lienzo de GeoGebra y le dan aquí ejes. O clic derecho y lo quitan. Lo mismo para la cuadrícula. Vamos a crear este otro. Entonces este es beta. Y creemos C. Pero entonces hagamos aquí algo, hagámoslo al contrario. Para crear C tendría que crear ACB. Pero si yo creo BCA, perdón. Fíjense lo que se generó. Se generó el ángulo externo en ese vértice, porque lo tomé al contrario, ¿no? Lo tomé horario. Entonces, simplemente, si por error lo cometí, tengo la forma de volverme acá. Esta flechita atrás es como el control Z, y ya está. Y vuelvo y lo hago. ¿De acuerdo? Entonces lo hago A, C, B. Y ahí ya quedó interno. Fíjense que rápidamente, profe,
¿Cuánto suman los ángulos internos de un triángulo? Obviamente todos aquí sabemos que suman 180 grados. Pero fíjense que cuando un estudiante no lo sabe, una forma muy rápida, repito, no de demostrarlo, sino de mostrarle simplemente, es hagan esta misma idea y aquí en la barra de entrada escriban. Fíjense que en la barra de entrada yo puedo escribir, ¿sí? Lo que desee. Pero acá, al lado opuesto, tengo las diferentes representaciones o simbolitos que puedo utilizar. Entonces, escribamos alfa más beta más gamma. Enter. Fíjense que aparece este angulito delta y dice 180. Entonces, profe, sí, para ese triángulo que está ahí, mide 180. Listo. Pero usted puede coger el punto y empieza a moverlo. Cualquiera de los puntos. Y puede hacer triángulos bien raros. Y fíjese que el ángulo no va a cambiar. Esa es la idea que en GeoGebra se llama la prueba de arrastre. Tú manipulas y te fijas que no solamente para el triángulo inicial, sino para cualquier triángulo que se te dé la voluntad de hacer, se va a mantener. Entonces, eso me da una idea de que, vení, para cualquier triángulo, la suma de sus ángulos internos va a ser 180 grados. Ya puedo tener esa conjetura o por lo menos ya puedo estar un poco más familiarizado con ello. ¿De acuerdo? Pero bueno, sigamos en lo que estamos. Esa era una pequeña adición. Ok. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Ustedes saben cuáles son los conocidos puntos notables de un triángulo? ¿Alguien? ¿Cuáles son los puntos notables de un triángulo? Nos piden repetir, Alex, la prueba de arrastre y en cuanto a los puntos notables nos responden que no sé. Espérate, perdón. La prueba de arrastre, ok. La prueba de arrastre simplemente escoges el cursor, lo colocas sobre el punto. Fíjate que cuando lo colocas sobre el punto, aparece una manito. Esa manita significa puedes coger ese punto. Es como si tú introdujeras tu manito y de manera virtual estuvieras cogiendo ese punto. Le das clic y lo empiezas a mover como desees. Obviamente, fíjense que el ángulo de alfa cambia, beta cambia, gamma cambia, pero delta, que es la suma de estos tres, no cambia. ¿De acuerdo? Y en cuanto a lo otro que me dijiste, Dianilla. Ya me están por respondiendo aquí en el chat, circuncentro, baricentro, ortocentro, incentro. Perfecto. Entonces, empecemos, vamos a trabajar esos tres, circuncentro, baricentro y ortocentro. Pregunta, ¿cuál es el circuncentro? ¿Qué es el circuncentro? Profes, estamos en confianza, ustedes participen con total tranquilidad, abran su... Sin problema. Donde se cortan las alturas. ¿Cómo, profe Santiago? Donde se cortan las alturas. Creo que no. Alguien que nos diga ese que dijo el profe, ¿cuál ¿Cómo es? se llama? ¿Donde se cortan las mediatrices? Las mediatrices. ¿Y el de las alturas? ¿Cómo se llama? Baricentro. No, no, es ortocentro. Yo me hago bolas con los centros, pero si no me equivoco, es ortocentro el de las alturas. El bari es el de las... El de las alturas es ortocentro. Ok, Muy gracias. bien. ¿Y el baricentro, entonces, cuál sería? Dice Las que la mediatrices. mediana. Donde se cortan las medianas, exacto. ¿Esos son los puntos centros? Esos son los puntos notables, Sí. los centros. Hay otro que se llama el incentro, que es el de la intersección de las bisectrices. No vamos a trabajar con ese porque queremos llegar a algo en el cual nos permiten los tres primeros. Orto. Centro, baricentro y ortocentro.
Entonces, arranquemos con el circuncentro. El circuncentro es la intersección de las mediatrices. Ahora, ¿qué es una mediatriz? Tiene que ver con el punto medio de los segmentos. Entonces, Exacto. por ejemplo, tomamos el de AC, vamos y tomamos el punto medio del segmento AC. Creo que en GeoGebra hay una herramienta ahí para hallar el punto medio de ese segmento. Perfecto, voy a seguir lo que tú me dices. Entonces, acá en la segunda casilla dice medio o centro. Entonces, vamos a hallar el punto medio entre B y C. Tú, el punto D. Entonces, ¿cuál sería la mediatriz? Trazaríamos del punto A, del vértice A al punto D, ¿o me Perfecto, equivoco? así está bien, mi profe. La mediatriz es la recta que pasa por cada uno de los vértices y pasa por Del la, punto. por la mitad o el punto medio del segmento opuesto. En este caso, entonces, fíjense, nos vamos a la tercera casilla, recta, y vamos a trazar. ¿Qué necesitamos para trazar una recta? Por allá hace unos cuantos años, Euclides dijo que necesitamos 2 puntos. Entonces vamos a trazar por A El punto A al punto... y punto D. Y esa es la mediatriz que pasa por A, el vértice A. Vamos a hacer lo mismo para los otros. Entonces, vamos a crear el punto medio entre A y C y el punto medio entre A y B. ¿De acuerdo? Ya tenemos nuestros 3 puntos medios. Venga, yo abro aquí para que se vea bien. ¿Listo? Ahora, vamos a crear las mediatrices, es decir, la recta que pasa por el punto B y el punto medio opuesto y por el vértice C y el punto medio del segmento opuesto. Esas 3 rectas se intersecan en un punto en particular. Entonces vamos a decirle en la segunda casilla intersección y vamos a darle clic ahí. Y fíjense que me generó el punto G. Y aquí quiero mostrarles algo. Fíjense que los puntos A, B y C son azulitos grandecitos. Los puntos D, E, F y G son negritos y más pequeños. ¿Por qué? Porque los puntos D, E, F y G son auxiliares, están definidos, es decir, no son libres. Si yo los cojo, no los puedo mover, no puedo hacer el arrastre, como sí puedo con A, B y C. Esto significa que A, B y C son libres, los otros no, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a avanzar un poquito. Le voy a cambiar el nombre a G. Dijimos que G se llamaba, clic derecho, renombrar, era el círculo. Le voy a poner circuncentro. ¿De Alex, acuerdo? Dime. aclaraciones. Las que estás trazando se llaman medianas, no mediatrices, medianas. Y entonces la mediatriz, vamos a ver. La mediana es lo que estás trazando, ¿cierto? O profes, ustedes me pueden ayudar, estoy aquí. No, esa es la mediatriz. Son las mediatrices. Está correcto lo que dice el compañero. La mediatriz es el segmento recto, entonces nos toca es trazar ir a, bueno, lo del segmento, una perpendicular a ese punto. Perdón, están hablando, no escucho. Lo que estamos haciendo, efectivamente, para trazarlo del circuncentro necesitamos las mediatrices. Y las mediatrices es la perpendicular al punto medio. Al segmento. Entonces tendríamos que trazar desde el punto A una perpendicular al segmento BC. Perfecto. Entonces, ¿qué fue lo que hallamos? Sí, las medianas. Y las medianas es para hallar no estamos hallando el circuncentro, ¿estamos hallando el qué? Perdón, me equivoqué. No estamos hallando el circuncentro, ¿qué estamos hallando? El baricentro. El bari. El bari. Razón tienes, perdón, me equivoqué, muchas gracias. Bari. ¿Listo? No le voy a poner centro para dejarlo simplemente así. Ahora sí, hallemos ahora el ortocentro. ¿Sí? ¿Qué es el ortocentro? O bueno, el circuncentro, cualquiera el que deseen. Vamos a eliminar esto, vamos a ocultar esto. Entonces, fíjense, estas rectas que ya tengo no me interesan en este momento, las voy a ocultar. Simplemente les doy clic aquí y las oculto. En esta visualización, le doy clic y las oculto. Ya que tenemos los puntos medios, aprovechemos y creamos las mediatrices. ¿De acuerdo? Entonces, las mediatrices, ¿qué son? Las rectas perpendiculares.
De la recta perpendicular a este segmento que pasa por este punto. La recta perpendicular a este segmento que pasa por este punto. Y la recta perpendicular, perdón, me equivoqué. Tendría que ser desde el vértice, no sé si estoy equivocada, pero para trazar lo de las mediatrices nos toca es desde el vértice, por ejemplo, desde el punto C, que sea perpendicular al segmento como lo estás trazando A, B, o no sé si estoy Sí, equivocada. justo eso es lo que estoy haciendo. Ahí ¿Sí está es bien. cierto? Sí, sí. Eso está Esta, bien. esta recta es perpendicular a AB y pasa por C. Esta recta Ujú, sí, está bien. es perpendicular a BC y pasa por A, y esta recta última es perpendicular a AC y pasa por E. Y vuelve y juega, se me da un punto de intersección. Ahora, este sí es el renombrar círculo. Es que ahorita me Este equivoqué de es un nombre. centro. Exacto. Ahorita me equivoqué de nombre y le puse círculo al bari. Entonces, listo, ya tenemos el círculo. Entonces, no necesito la recta I, la recta J ni la recta K. Tampoco ya necesito los puntos medios, porque los puntos medios ya utilizamos las dos rectas, tanto mediatriz y mediana, de los puntos medios. Entonces, el punto E, el punto F y el punto D. ¿Sí? Quedamos con lo original. Nos hace falta el ortocentro. El ortocentro lo hallamos ¿cómo? Habíamos dicho. Con las alturas. Las Las alturas. alturas. ¿Cómo calculo las alturas de un triángulo? Es la perpendicular hacia el ángulo opuesto. Ok. Perdón, no te entendí, profe. ¿La perpendicular qué? Hacia el ángulo opuesto. La perpendicular trazada desde el lado, hacia el ángulo opuesto. Un poquito más sencillo. Lo puedo ver como la perpendicular a cada lado que pase por el vértice opuesto. Ahí le quedaría Exacto. bien, profe. Sí, perfecto. Sino que el profe lo dijo quizás de una manera que no acostumbramos a decirlo, pero está igual de bien. Entonces, es la perpendicular al lado opuesto que pase por el vértice opuesto. Entonces, en este caso, perpendicular a este que pase por acá. Y encontramos nuestro punto que conocemos como ortocentro. Nombrar. Ahí haces clic derecho para cambiar el nombre, ¿no? Así, clic derecho en el punto y me da la opción de, ya les muestro, de o verlo o no verlo, mostrar su nombre o no, o de renombrarlo. Bueno, y otras opciones que luego en alguna otra opción, en alguna otra ocasión podríamos ver. Entonces, fíjense, ya tenemos nuestros 3 puntos notables. Algo interesante aquí es, vamos a hacer 2 preguntas. Primera, ¿qué condiciones se deben de cumplir para que estos puntos notables estén dentro de un triángulo? Dentro del triángulo, perdón. ¿O siempre van a estar dentro del triángulo? Esa es una buena pregunta. Entonces, pregunta, ¿qué condiciones? Fíjense que esta es la prueba del arrastre, ¿no? Yo muevo y los 3 se mueven porque obviamente la mediatriz, la mediana y la altura van a cambiar, ¿sí? Entonces ellos se mueven, claramente como lo podemos ver. La pregunta es, fíjense que si yo lo muevo, puede haber, llegar el momento en el que alguno de ellos se salga del triángulo. Pueden volver a entrar, pueden salir. La pregunta es, ¿qué condiciones debe cumplir el triángulo para que los puntos notables que hemos definido y que hemos configurado estén dentro del triángulo? Esa es una pregunta interesante. Lo voy a mover y ustedes me dicen o ustedes conjeturan lo que ustedes dispongan. Fíjense, sale, entra. Profe, ¿tendrá que ver con el tipo de triángulo? Muy bien, mi profe, vamos por ahí. ¿Qué tiene que ver el tipo del triángulo? Sigo moviendo, a ver si lo pillan. Vamos a mover este otro vértice. Con los ángulos
del triángulo, ¿no? Ajá, ¿y qué podemos decir de los ángulos del triángulo o del tipo del triángulo, como dijo el profe hace un momento? Entonces, dependiendo qué clase si es equilátero, por ejemplo, si va a tener todos sus lados iguales, creo que coinciden, si no me falla, ¿no? Creo que coinciden los 3 puntos cuando es equilátero. Si ya es obtusángulo, ahí entonces todavía permanece, ¿cierto? Cuando los ángulos están dentro, Ok. cuando se sigue cumpliendo lo de que se tenga al menos uno. ¿Cuándo es que, perdón? Obtusángulo y el equilátero, cuando es equilátero creo que nos coinciden los 3 puntos. Ok. Vamos a ver eso primero. Entonces, equilátero, o sea que los deben medir 50 grados, ¿no? Vamos a ver si lo podemos hacer. 50. 60, profe. Todos ¿Y los te dije? ángulos deben medir 60. Ah, no, sí, lo que estoy viendo que está moviendo. Este va en 30, este en Ah. 38. Sí, perdón. 73, 72, 69, 60. Permítanme, yo le coloco la vista acá y lo hacemos más rápido, así. Clases de los triángulos. Eso. Bueno, casi que 3, 6, 5, 4. Triángulo escaleno. Fíjense, este es isósceles, pero digamos que casi que se aproxima, ¿no? Bajémosle un poquito más. Ya aquí ya no me deja jugar con la vista. Y también que la edad que el pulso, pues ya a uno no le funciona igual, ¿no? Y ya la edad, digamos que más o menos, pero fíjense que... Eso es cierto. Yo he tratado de hacer las rectas y eso que lo trabajo he tratado, pues hasta ahora estoy empezando, ¿no? Pero lo he tratado así que las recticas y eso, y me quedan a veces torcidas. Y es el punto. Pero fíjense que lo que dice la profe es válido. Fíjense, estoy muy cercano a los 60 en los tres, perdón, y el punto está casi uno sobre el otro. ¿De acuerdo? Profe, yo creo que, digamos, al quedar exactamente, digamos, 60 grados, el punto vendría siendo el mismo, ¿no? Exactamente. Y eso es lo que estábamos tratando de cuadrar esos ángulos. Esa es justo la conjetura. Si están en 60 grados, el punto, fíjense que ahí estoy un poquito más cerca, los 3 puntos están casi uno sobre el otro, es decir, están sobrepuestos. Bien, una buena conjetura. Si el triángulo es equilátero, los puntos están sobrepuestos. Bien. Ahora, tenemos una conjetura acerca el profesor Carlos Corredor nos dice, ninguno puede ser mayor de 90. Sobre lo otro que estabas preguntando, la conjetura de ninguno puede ser mayor de 90. ¿Para que se cumpla qué, profe? Profe Carlos. Que los 3 punticos, los 3 puntos notables, bueno, en este caso los 3, queden dentro del triángulo. Perfecto. Si el ángulo... En los triángulos o tus ángulos no se da la conjetura que estamos diciendo. Si el triángulo es acutángulo, es decir, todos sus ángulos internos son menores a 90 grados, los puntos notables siempre van a estar en el interior del triángulo. Y lo quieren probar, fíjense. Pueden ponerlo como quiera. Fíjense que cuando va a salir, automáticamente uno de los ángulos está cerca a 90. ¿Sí lo ven? Cuando salen, es porque uno de los ángulos es mayor a 90. Por lo tanto, fíjense, en este caso, vuelve y entra porque todos son menores que 90, pero cuando el ángulo beta empieza a crecer, chao, salen del triángulo. Lo que automáticamente nos dice que si el ángulo es el triángulo, perdón, es obtusángulo, es decir, uno de sus ángulos mayores a 90 grados, los puntos notables circuncentro y ortocentro salen del triángulo.
Alex, el profesor Juan nos dice que si hay otra forma que no sea por arrastre, para que sean exactas las medidas de los ángulos. Es decir, nosotros podemos digitarle las medidas de ángulos a los triángulos. Por la forma como lo escribimos, no. Por la forma como lo construimos. Pero si ese hubiera sido nuestro interés inicial, sí. ¿Cómo? Yo defino el ángulo, por ejemplo, yo defino el ángulo, qué sé yo, alfa. No, alfa ya está. Alfa, beta, gamma y delta. Supongamos... Ángulo teta. Eso, teta. 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 Ay, perdón. Yo defino el ángulo teta. ¿Sí? Ah, bueno, en teta no porque lo toma como coordenada polar. Ponle No. mu o... El ángulo phi. Profe, ¿será que, bueno, yo a veces intento, doy clic ahí sobre los ángulos, bueno, en este caso, bueno, en el ángulo, ¿sí? Y le digito el 60 ahí, o sea, No. directamente sobre el ángulo, ahí no lo puedo modificar. No, O porque sea, mira ahí que dándole clic cuando... donde estabas en los numeritos verdes, si le digito directamente el 60, ¿será que no lo cambia? Tienes toda la razón, no lo cambia. ¿Por qué? Porque el ángulo está definido como el ángulo dado los tres vértices. Cuando yo lo puedo cambiar es que yo defino el ángulo de manera libre y defino los vértices usando el ángulo. Es decir, por ejemplo, este ángulo, yo lo definí originalmente. Entonces, si a este ángulo yo le coloco los 60 grados, él automáticamente se va a mover a los 60 grados. Pero entonces tendría que construir mi triángulo con base en los ángulos dados y no los ángulos con base en los lados. ¿Sí me entienden la diferencia? Es decir, los ángulos, tal como lo construimos, alfa, beta y gamma, son dependientes. ¿De quién dependen? De los De los lados. puntos De los o de lados. los... De los segmentos que hemos Exacto. creado, sí. Ajá. Por su manera de construcción, yo no puedo decirle a este ángulo, venga, yo quiero que usted sea tanto. No, porque él depende de A, B y C. ¿De acuerdo? Es como si yo en una función le fuera a decir a Y, yo quiero que sea hasta el valor. No, porque Y depende de X. Algo así, por decirlo de esa manera. Entonces, yo tendría que haberlo construido es al contrario, dependiendo de los ángulos. Ahí sí yo hubiera podido manipular el ángulo. ¿De acuerdo? Ok. Bien. Alex, qué pena, yo interrumpo. Mire, son las 10:32. El taller pues está programado hasta las 10:30. A las 10:45 retomaremos o nos veremos todos en la charla conjunta, y ya les dejo aquí los datos por el chat para la conexión allá. Entonces, si ustedes quieren, podemos seguir aquí en el taller 5 o 7 minutos más y Sí. luego nos pasamos a la otra charla. Quienes quieran, pues a partir de este momento se pueden tomar su receso, pero quienes estén interesados en continuar con el ejercicio, tranquilamente nos podemos quedar. Ya les dejo los datos, la conexión, pues aquí la terminaríamos aproximadamente en 8 minutos y nos iríamos para la otra sala. Perdón, Dianilla, quisiera como simplemente contestar otra pregunta y con eso cerraría la idea. Entonces, si los profes pueden estar, sería genial. De unos 5 minutos máximo. Bueno, listo. Sí, o sea, lo que quiero decir es, tú continúa. Tú continúa. Ok. Entonces, ya hicimos ese análisis. ¿Qué sucede cuando están dentro, cuando están fuera, cuando están sobrepuestos o cuando están en un vértice, ¿no? Para que estén en un vértice, ¿qué debe suceder? Para que estén en un vértice, automáticamente uno de los ángulos debe ser recto, ¿no? Si uno de los ángulos es recto, va a estar sobre uno de los vértices, va a coincidir sobre uno de los vértices o sobre sus lados, ¿no? Fíjense que el circuncentro está sobre el lado o sobre el segmento AC y el otro está en el vértice, cuando uno de los ángulos es de 90 grados. Entonces, fíjense que ya identificamos qué sucede para que estén internos, para que el orto y el círculo estén externos, el baricentro nunca va a estar externo. Ángulo. Exacto. O para que estén justo sobre ellos. ¿De acuerdo? Terminemos con esto. Señor. Estos tres triángulos, si ustedes se fijan o han visualizado en todo el comportamiento, pareciera que entre ellos trazaran una línea, ¿no? Es decir, como si fueran colineales. Estos tres
forman lo que conocemos o lo que en matemáticas se conoce como la línea de Euler o de Euler. ¿Qué significa? Que estos tres puntos siempre van a generar o van a estar sobre la misma recta. Vamos a verificarlo. Como hicimos hace un momento, creemos una recta que pase por dos, que pase por el orto y por el bari. Visualmente, el circuncentro también pasa por allí y yo lo puedo mover y va a parecer que siempre está allí, ¿cierto? Pero repito, esa es la prueba para los amigos. ¿Cómo verifico realmente que efectivamente que el circuncentro también está allí? Porque la recta la creamos con el orto y con el bari. ¿Cómo verificamos que el circun también está allí? GeoGebra tiene una opción que me dice... Con el bari. ¿Perdón? Podemos crear una recta con el circun y con el bari. Esa es una opción. Crearla con esas dos y verificar que son la misma recta. Esa es una muy buena opción. Pero fíjate, yo te planteo esta. Dice relación. GeoGebra tiene esta herramienta que dice relación. Entonces, le voy a preguntar, relación. Debo dar clic en dos objetos. ¿Qué significa eso? Lo que me está diciendo es, pregúntale qué relación hay entre los dos objetos a los cuales le vas a dar clic. Te le voy a dar clic al circuncentro y le voy a dar clic a esta recta. Y GeoGebra me dice, circun, o sea, el punto, pertenece a P. Fue comprobado numéricamente. ¿Qué significa eso? Que estamos garantizando que efectivamente el ortocentro, el baricentro y el circuncentro trazan lo que conocemos como la línea o la recta de Euler. Es decir, estos tres puntos que conocemos como puntos notables son colineales. ¿De acuerdo? Y es otra herramienta que me permite. ¿Para qué es útil esta herramienta de... Alex, una pregunta, que ¿dónde dice que el circun pertenece a P? ¿Puedes preguntarle eso? Ah, perdón, es que no lo ven, perdón. Déjenme un momento. Es que como tengo compartida, es la GeoGebra, me sale una ventanita. Permítanme. Ahí ven la ventana de GeoGebra, ¿cierto? Sí. Entonces, fíjense, yo le doy clic al círculo y a la recta y me aparece una ventanita adicional. Ahora sí la ven, ¿cierto? Sí la estamos viendo. Ahí le está diciendo que lo que acabas de preguntar es cierto. Pertenece. Exacto. Aquí me está diciendo. Recuerden que yo les pregunté, la pregunta que yo le hago a GeoGebra es, ¿qué relación hay entre circuncentro y la recta P, que es la recta que pasa por el ortocentro y por el baricentro? GeoGebra me contesta, circun pertenece a P. Y lo comprobó numéricamente. Entonces, ¿para qué es útil esta herramienta relación? Para verificar cuando la visión o el comportamiento visual nos engaña, nos permite verificar puntualmente, formalmente, bueno, formalmente no, matemáticamente, que efectivamente la relación que se cumple es la que podemos visualizar. ¿El incentro no coincide con los otros puntos, con los tres puntos? Esa es una muy buena pregunta. Calculemos el incentro. Entonces, ¿qué es el incentro? ¿Qué es el incentro? Recordemos que habíamos dicho que era el incentro. Punto de intersección de las tres bisectrices. De las tres bisectrices. Entonces, es que ya van a ser las 40. Pregunta, ¿cómo calculamos la bisectriz? La bisectriz es la semirrecta que parte del vértice y el ángulo y lo divide en dos partes iguales. Exactamente. La bisectriz divide el ángulo en dos partes iguales. Exactamente. Entonces, ¿cómo podemos hacer eso? Esa es una buena pregunta. Fíjense, le di clic acá, ángulo dada su amplitud. Usted me dice, selecciona un punto lateral, un vértice y luego la amplitud. Entonces, para construir el alfa, recuerda, perdón.
Para construir el alfa, ¿sí? Dijimos que usamos el ángulo antihorario, BAC. Entonces vamos a crear este. Ángulo da su amplitud. Entonces, BA, y ahí nos pregunta, ¿cuál va a ser la amplitud? Entonces escribámosle acá, alfa, medios. ¿A medios? Ah, exacto. Listo. Entonces fíjense que me creó, anda la usa, perdón. Que me creó este ángulo epsilon, que es justo la mitad del alfa. ¿De acuerdo? Y lo mismo podía hacer con beta y con gamma. Entonces ya tengo... Por ahí trazamos las rectas. Exacto, ya tengo la bisectriz. Ahora la pregunta es, ¿cómo trazo una recta que pase por A y que tenga el ángulo epsilon? Esa es una opción. Esas se las quiero dejar de tarea. Pero fíjense que acá, ahí GeoGebra directamente me dice, hombre, pues traza la bisectriz. Es más, GeoGebra me decía, trace la mediatriz directamente. ¿Sí lo ven? Sí. Entonces, vamos a usar esta. ¿Por qué les quiero mostrar esto? Porque lo que les quiero mostrar es que o lo puedes hacer tú manualmente, definiendo cada una de las situaciones, como hicimos con el orto, el bar y el circun, o usar las herramientas de GeoGebra. En este caso vamos a usar esta, bisectriz. Entonces, ¿qué tengo que marcar? El lateral, el vértice y el lateral antihorario. Entonces, sería este y este. Y esa recta es la bisectriz. Ahora, la bisectriz en B. Entonces, C, B, A. Y la bisectriz en C, que sería A, C, B. Fíjense que aquí automáticamente nos muestra que, vamos a llamarlo... No son colineales. Exactamente. Centro. U, R y S, chavo. Y a este, clic derecho, y vamos a llamarle El centro. in. Fíjense que el in no es parte. Oído siempre. Puede serlo. Entonces una buena pregunta es ¿cuándo lo es, no? Vea, ahí también lo dio. Una buena pregunta es ahí, ¿cuándo sí es? ¿Cuándo no es? En general no lo es. ¿De acuerdo? Entonces le podemos hacer la pregunta, ¿qué relación tiene el incentro? Perdón. Con los ángulos. ¿Qué relación tiene el incentro con este? Entonces dice, in no pertenece a P, por si nos quedaba alguna duda. Pero entonces uno podría preguntarse, venga, ¿qué debe suceder para que el incentro pertenezca a la recta de Euler o de Euler? Si hacemos la prueba del arrastre, vamos a ver que debe suceder. Fíjense, 7215, 7219. Debe quedar como un 49. triángulo isósceles. Exactamente. El triángulo debe ser isósceles para que el incentro. Los 4 puntos estén colineales. Para que los 4 estén colineales. Exactamente. ¿Por qué? Porque al ser isósceles, estos dos van a tener esta medida y al pasar por la bisectriz generaría la relación para que cuadre con los otros. Esa sería la relación visualmente hablando. Y ustedes acá donde dice vista, dice protocolo de construcción. Repito, vista, protocolo de construcción. Y van a ver todos los pasos, uno a uno, Windows paso a paso, lo que se hizo para lograr hacer lo que hicimos. Y lo pueden seguir uno a uno, ¿de acuerdo? Para que lo puedan replicar. Les agradezco enormemente su atención.